Bueno muchachos, ahora pasamos a la segunda parte de la clase que va a ir dirigida a el uso de las luces dentro de 3D Max. En este caso vamos a trabajar con un tipo de luces que está directamente relacionada con el motor de renderización Arnold. Son las luces de Arnold. ¿Dónde encontramos las luces dentro de nuestro espacio de trabajo, dentro de nuestro entorno pues, de trabajo? Las vamos a encontrar en la pestaña Crear, acá, Crear. Bueno, esta práctica de las luces y ubicación de luces la vamos a iniciar en este modelado básico, donde hice un plano sin fin y puse unas esferas para aplicarle a cada una de ellas un tipo de luz y mirar cómo afecta la luz tanto a la esfera como al plano sin fin como al mismo piso del plano sin fin. Listo, entonces vamos a ir a la pestaña crear y en la pestaña crear encontramos pues estos iconos algunos de ellos los hemos trabajado durante parte del semestre. En el primer tutorial de la clase de hoy trabajamos con este icono de cámaras. Ahora vamos a trabajar con que el icono es un bombillo y se llama Lights, luces. Listo, entonces al cliquear el icono de Lights vamos a encontrar esta barra, que si le doy clic me aparecen tres tipos de luz. Las luces fotométricas, las luces estándar y las luces Arnold. Vamos a trabajar con las luces Arnold, pues porque son, son muy compatibles pues con el motor de renderización, que es el mismo, es Arnold, y porque son fáciles de configurar. Entonces, vamos a elegir Arnold. Cuando nosotros elegimos Arnold, entonces nos va a aparecer acá un botón que dice Arnold Light. Nos aparece solamente un tipo de luz, pero no se preocupen por eso porque cuando empecemos a configurar cada una de esas luces podemos cambiar las características desde la configuración misma de la luz que vamos a ubicar. Entonces, listo, para ubicar las luces solamente es darle clic en este botón. Cuando le doy clic se abre esta configuración. Entonces aquí está toda la configuración del tipo de luz que yo voy a utilizar. ¿Dónde tengo que ir cuando active la luz antes de ir a ubicarla? A escoger el tipo de luz que voy a usar. ¿Dónde escojo ese tipo de luz? Lo voy a elegir acá en esta parte. En la pestaña Shape vamos a encontrar una opción que dice Type o tipo. Aquí en este caso hay un botón y dice Cylinder, o sea, cilindro. Si le doy clic acá me van a aparecer varios tipos de luz. Vamos a empezar con la primera, que se llama Point o luz de punto. Entonces voy a elegir esta, Point. Cada una de esas luces tiene una manera de configurarla. Vamos a ver cada una de ellas. Entonces, Point. Voy a empezar a ubicarlas, pero para ubicarlas voy a cambiar mi vista a una vista, puede ser frontal. Entonces le voy a dar F de frontal, perdón. Doy clic, esperen un momento. Doy clic por acá y le doy F de frontal para mirar pues de frente el plano sin fin y las esferas que ubiqué y voy a empezar a usar las luces. Entonces vuelvo a luces, Arnold Light, Point, todavía no le voy a poner ningún número, ninguna cifra pues de intensidad de luz, ni colores, ni nada, solamente voy a ubicar la luz. Entonces voy a venir y le voy a dar un clic por acá. Esta luz point es una luz como tipo bombillo, es un punto de luz que va a botar iluminación hacia todos lados. Es una esfera que bota luz hacia todos lados. Vamos a ver si quedó bien ubicada. La ubiqué en el plano frontal, pero igualmente ustedes saben que hay que observar las diferentes vistas o en perspectiva para ubicar de forma correcta los elementos con los que estemos trabajando pues, dentro del programa. Entonces puedo pasar a otra vista que puede ser la vista superior o top y veo que la luz quedó por acá fuera del plano que estoy trabajando. ¿Qué hago? Pues desplazarla.
Ya sé que la altura está bien y lo que hago es ponerla encima de mi esfera. Ahora voy a pasar a la vista de perspectiva. Aquí ya veo la luz encima de la esfera y ahora lo que voy a hacer es pasar a previsualizar. Pues recuerden que aquí van a encontrar la tetera con el triángulo que les va a permitir previsualizar el elemento. Entonces voy a acercarme un poco para que la previsualización sea mejor. Listo. Este es el tipo de luz que llama point, es un punto. Aquí en esta superficie de, del plano sin fin podemos ver el reflejo, porque el material que tiene el plano genera reflexión y podemos ver el reflejo de la luz. Como yo les decía hace un momento, es una esfera que bota luz hacia todo lado. No vemos el bombillo acá o no vemos la esfera de luz acá flotando, pero en el reflejo alcanzamos a ver la luz, pues el foco, la intensidad de la luz. Vemos cómo se genera la sombra, eh, porque la luz está totalmente encima de la esfera, entonces genera una sombra fuerte en el punto más central de la esfera y se va difuminando poco a poco. Listo. Esa luz la podemos usar para, digamos, si tenemos bombillos, entonces podemos usar ese tipo de luz. Si yo necesito configurar las características de esa luz, pues teniendo seleccionado el punto, vengo a la pestaña modificar y vengo a las propiedades. Entonces dentro de las propiedades voy a encontrar, en general, voy a encontrar una opción para prender y apagar la luz. Aquí. Si yo cliqueo acá, la luz se apaga o se prende. ¿Sí? ¿Qué más debo saber de la configuración de las luces? Bueno, acá tengo el tipo de luz. Yo pudiera cambiar el tipo de luz desde acá. Ya habiéndolo creado, yo puedo decir, ya no quiero una luz de punto, sino que quiero un spot. Entonces ya es otro tipo de luz. O quiero un quad, es otro tipo de luz, ¿sí? Entonces vuelvo a mi luz de punto, que es la con la que estoy trabajando. Eh, Tengo un radio, que ahorita vamos a cambiarlo para ver qué pasa. Tengo la pestaña de color e intensidad, yo le puedo cambiar el color acá, yo puedo poner el color que yo quiera. Pero el color también pues está ligado a la función que vaya a tener el lugar que vaya a renderizar. En este caso pues voy a conservar la luz blanca. Aquí vamos a encontrar algo muy importante que es la intensidad y la exposición. Entonces, la intensidad es la fuerza de la luz que tiene cada uno de esos focos de iluminación. Es como la fuerza de la luz. Y la exposición es la que nos va a permitir que esa luz se vea totalmente brillante o que nosotros, esto funciona como una especie de cámara, o que nosotros cerremos un poco el visor y evitemos que esa luz tan fuerte ilumine mucho el espacio. Entonces, tenemos que jugar con estas dos, con la iluminación, con la intensidad y con la exposición. Entonces, digamos que yo acá en intensidad le voy a subir a 8, lo voy a nivelar con la exposición y vamos a ver qué pasa. Entonces, vemos que ya empieza la imagen a quemarse un poco porque la intensidad es mucho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a bajarle a la exposición a ver qué pasa. Entonces ya no va a ser de 8 la exposición, sino que va a ser de 2. Entonces, como yo cierro, lo que yo les decía ahorita, la exposición es como cerrarle el paso a la luz, a esa intensidad tan fuerte. Entonces, como yo le estoy bajando la exposición, estoy es como cerrándole el paso a la entrada de la luz, entonces por eso esa luz empieza a ser más tenue. Entonces lo que yo debo hacer es empezar a jugar con esto. Entonces, si yo necesito que la luz no sea muy fuerte, pues entonces en intensidad yo lo voy a empezar a bajar, lo voy a poner 5 y en exposición voy a subirle un poco y lo voy a poner 7 a ver qué pasa. Está muy fuerte, entonces le bajo en exposición
a 6. Todavía está muy fuerte, le bajo a 5. ¿Sí? Y empiezo a jugar con estas dos, con intensidad y exposición, hasta que logre el tipo de iluminación que yo quiero para mi espacio. Bueno, a ver, de acá no es, esto lo conservan así tal cual. Vamos a ver qué pasa si le movemos el radio. Voy a moverlo de aquí de la flechita. Entonces lo que hacemos es que el punto empieza a crecer. Como vieron acá, el punto empieza a crecer y la luz empieza a difuminarse, porque ya no está la luz totalmente concentrada en el punto, sino que se está difuminando en esta esfera que se está generando alrededor de la luz. Entonces, ¿qué voy a hacer? Empezar a bajarle al radio porque yo quería que se viera ese punto reflejado allá en la pared. Si yo quiero que se vea el punto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo lo bajo mucho el radio, pues el punto se va a ver muy marcado, se ve la luz que se va difuminando, la sombra de la esfera en el piso se ve muy marcada, se ve muy fuerte. Si yo aumento el radio, entonces la esfera en la pared ya no va a ser tan fuerte y la sombra, esperemos que cargue un poquito, la sombra que genera debajo de la esfera tampoco va a ser tan fuerte, empieza a difuminarse. Listo, esa es la luz de punto. Voy a pasar a otro tipo de luz. Entonces, ¿para qué? Para crear la otra luz no hay necesidad de volver acá a la pestaña a crear y buscar la luz y ubicarla, sino que yo puedo utilizar esta que tengo acá con Shift sostenido y desplazar, mover desplazar, desplazo esta. La puedo ubicar por acá, encima de la otra esfera. Digo que es una copia, listo. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Me voy a acercar a esta. Si la quiero ubicar bien, pues que quede totalmente encima de la esfera, le doy frontal y reviso que sí esté el punto que debe ser. Vuelvo a perspectiva y listo. Acá tengo el punto, el segundo punto, pero es que yo ya no quiero que eso sea un punto. Entonces voy a seguir con el otro tipo de luz. El otro tipo de luz se llama distance. Distance es una luz global, o sea, estas luces que vamos a trabajar hoy, las que les estoy explicando aquí en este modelado, van a ser luces para interiores, ¿sí? Para espacios interiores o para iluminar puntos específicos. Dentro de este listado hay dos luces globales, esta que se llama distance y esta que se llama sky dome. Esas dos luces lo que van a hacer es iluminar todo el entorno, todo el espacio externo de nuestros modelados. O sea, es como si fuera el sol, ¿sí? Son las luces que vamos a usar para que se ilumine todo afuera. Esta es sky dome y distance y son muy fuertes. Si yo le pusiera distance, vamos a ver lo que pasa. Automáticamente se quema el espacio porque es que es una luz para exterior, no para interior. Entonces, esa la vamos a usar posiblemente en interiores. Entonces, si yo pongo Sky Dome, igualmente, es tan fuerte que quema automáticamente todo ese espacio. Entonces, esa distance y Sky Dome van a ser utilizadas en exteriores. Bueno, entonces paso de point a spot. ¿Qué es un spot? Un spot, aunque quedó aquí torcida, ya la vamos a arreglar. Quedó dirigiéndose hacia la pared. Spot es una luz dirigida, ¿sí? Es una luz, es como un cono de luz. Aquí quedó torcida, entonces vamos a ver qué pasó. Le doy frontal, vamos a ver. Ah, no, frontal no. Le voy a dar una vista izquierda. Entonces L de LED y veo que mi luz está dirigida hacia la pared, ¿sí? Entonces yo necesito es que la luz esté dirigida hacia abajo, pues para este ejercicio. Yo la puedo dirigir hacia donde quiera. Yo puedo decirle
que mi luz esté dirigida. Esperen que acá tengo activado esto, entonces no me deja girar libremente. Yo podría decirle que mi luz está así, ¿sí? Entonces ustedes tienen libertad de girarla. Para eso tienen las vistas. Entonces, si yo solamente la giro un poco, el cono me está iluminando parte del muro y parte del piso. Control Z, y lo que voy a hacer es entonces girarla, pero entonces voy a configurar listo, acá ya está 90, activo, y solo doy un giro hacia abajo, listo. Entonces ahí yo ya tengo el cono de luz. Ese cono de luz lo que va a hacer es que va a botar una luz dirigida a un punto específico, en este caso esta esfera. Entonces vemos acá la luz sobre la esfera y la sombra que se genera con una difuminación de esa sombra. La luz acá en este punto se ve un poco marcada, la difuminación entre luz y sombra exterior está muy, no hay mucha difuminación. El corte es un poco brusco. Entonces vamos a ver qué se puede hacer con la configuración de esta luz. Listo, entonces voy a aumentar por acá, perdón, para que miremos. Listo, entonces tenemos este cono. Lo selecciono, voy a modificar y vengo a ver qué es lo que aparece acá para poder modificar. Entonces lo primero es lo que tenía la otra luz también. Encender, apagar, perdón, y encender. Luego viene acá el tipo de luz, que es el spot o la luz dirigida, el radio, el ángulo del cono, como el lente, pues el lente del radio, el ángulo de la penumbra y otras características. En este caso, nosotros con qué vamos a trabajar? Con el cono del ángulo, que está a 60 grados. Pueden observar aquí en el 3D donde se alcanza a ver el cono, pueden ver cómo va a cambiar. Y al mismo tiempo ven cómo se va a cambiar la luz en el previsualizador. Entonces, si yo aumento, el cono se abre y la luz se extiende. Entre más abra el cono, la luz se va a ver más difuminada, porque va a tener que iluminar más espacio. Si yo cierro el cono, la luz va a estar muy marcada, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer, voy a abrir el cono. Y voy a jugar con el ángulo de penumbra. Entonces, el ángulo de penumbra es el cono interior. O sea, aquí está de 5. Entonces, por ejemplo, si yo cierro el ángulo de penumbra, miren lo que empieza a pasar. La luz entre entre el círculo pues, del cono de penumbra y el círculo del cono exterior, la luz en esa parte se va a difuminar, se va a ver tenue, se va a ver marcado el punto oscuro de la sombra de la esfera, pero la luz como tal se difumina entre estas dos circunferencias de la base de estos dos conos. Si yo disminuyo la distancia entre los dos, entonces se va a ver más fuerte la luz acá, alrededor de la sombra de la esfera, y la difuminación de la luz y la sombra que se ve en los bordes va a ser más corta, ¿sí? Bueno, ¿qué más podemos ver acá? La intensidad, igual que en la otra. Entonces tenemos acá intensidad y exposición. Yo podría decirle que yo necesito más intensidad, entonces le digo que 8, ¿sí? Aquí le puedo bajar a 4 o le puedo subir a 8 a ver qué pasa, ¿sí? La idea es que ustedes jueguen con estas luces para que busquen la mejor iluminación pues para cada uno de sus espacios. Pues aquí no me quedó muy iluminado, entonces le voy a quitar y le voy a poner 5. Que yo quiero que no sea blanco, que quiero de otro color, igual que la otra luz.
esta no, porque esa se ve. Entonces, yo ya le cambio el tipo de luz, ustedes alcanzan a ver, ¿sí? En el previsualizador, lo voy a cancelar acá para que vuelva a ser blanca. ¿Qué más hay acá por ver? El radio. Sí, el radio, si ven acá en este punto, es esta circunferencia alrededor de la esfera pequeña. Eso lo que va a hacer es que va a distribuir la luz, o la va a centralizar alrededor de este punto y la va a volver más fuerte para que la luz que se proyecte sea más fuerte, o la va a expandir para que la luz sea más tenue al momento de llegar al piso. Entonces, si yo necesito una luz muy fuerte o más centrada, que la sombra se vuelva más fuerte, cierro ese radio. La sombra de la esfera sobre el piso se va a marcar muchísimo porque la luz está concentrada en este punto y se está disparando hacia la esfera, y entonces se genera esa sombra oscura debajo. Pero si yo abro ese radio, entonces la luz ya no va a estar tan concentrada y la sombra que hay debajo empieza a perderse hasta que casi ya no está. Podría bajarle un poquito para que empiece a verse, pero que no se pierda. Entonces ahí se ve un poquito, pero no se pierde. Esas son las características del spot. Bueno, entonces vamos a dejar el spot por acá, y lo que voy a hacer ahora es que voy a hacer una copia del spot y me lo voy a llevar para la siguiente luz. Shift sostenido, me voy hacia la otra esfera y lo pongo acá. Digo que es una copia, y ahora lo que voy a hacer es que con ella seleccionada hago el mismo proceso que con la anterior. Vengo a modificar, y lo que hago es cambiar el tipo de luz. Entonces ya no va a ser un spot, sino que va a ser un quad. ¿Qué es un quad? Un quad es un cuadro, es una figura cuadrada rectangular que distribuye la luz en un espacio. Este quad lo podemos usar para iluminar espacios de manera general, o para iluminar, si lo volteamos, podemos iluminar, digamos, una ventana, para hacer como para dar la impresión de que la luz está entrando a través del vidrio de la ventana. Entonces vamos a ponerlo aquí por ahora. Quad. Es el quad, pues vemos, es una figura cuadrada. Él me va a distribuir, me va a dar una luz a partir de este plano cuadrangular. Yo el quad le puedo configurar la medida del cuadro y va a botar una luz general, pues, bien distribuida. Entonces tengo seleccionado el elemento, igual que este tiene, es que no sé si, no, cuando hay unas luces que tienen target como las cámaras, y si uno la quiere desplazar, tiene que desplazarla igual que la cámara, desde acá, o si no el target se le queda pegado ¿a qué? A la luz. A ver qué hacemos con esto. Espere a ver. Mire, por ejemplo, yo de acá le puedo activar el target. Entonces, si yo me quiero llevar las dos cosas, tengo que seleccionar es la línea que conecta la luz con el target. Recuerden que el target es el punto focal. Entonces, si yo me quiero llevar las dos, tengo que seleccionar la línea que las une, y ahí sí puedo arrastrar el target y la luz. Si no hago esto, digamos solo selecciono la cámara, de la luz, perdón, entonces jalo solamente la luz y el target se queda pegado, ¿sí? Si yo voy a copiar, hacer unas copias de esta y solamente selecciono la cámara, miren lo que pasa. Entonces yo le puedo decir que haga 5 copias. Digo, ok, pues se generan 5 copias, pero todas con el target en el mismo punto. Se genera una secuencia de luces dirigida hacia un mismo punto, que es la esfera. Entonces, para que tengan en cuenta eso, si está seleccionado este, si yo quito el chulo de acá,
entonces ya el target desaparece y no tengo que estar pensando en moverlo desde acá. Listo, entonces esta luz distribuye la luz, la iluminación de una forma general. Yo puedo configurarle la medida a ese recuadro desde acá. Entonces yo puedo decir que, pues en este caso, no se vayan a guiar por las medidas que yo estoy poniendo acá, porque estas figuras yo las hice, no las hice con una medida eh, como, eh, ¿cómo les digo? Las hice con una medida cualquiera, entonces me quedaron un poco grandes, ¿sí? Entonces, estas no son las medidas exactas que debe llevar, por ejemplo, para el espacio que ustedes van a trabajar. Deben ser más, pues, adecuadas a las medidas de cada uno de los espacios que estén modelando. En este caso, pues, me quedan un poco grandes, pero entonces es para mostrarles de dónde se configura el tamaño de la luz. Entonces yo puedo ampliarla, ¿sí? Para que ella ilumine lo que yo necesito. La luz se puede ampliar, se puede poner el recuadro en todo el techo de un salón, entonces el cuadro va a generar una luz pues muy interesante. Yo pudiera, por ejemplo, si aquí en esta pared existiera una ventana, entonces yo podría ponerle a este cuadro el tamaño de la ventana y podría girarlo, puedo desplazarlo sin meterlo a la pared, porque miren, si lo meto a la pared o el volumen consume la luz. Entonces no lo puedo hacer. Pero entonces la idea de este cuadro, en este sentido, es que él lo que va a hacer es dar la intención de que hay luz entrando por las ventanas, en este sentido. Pero si yo lo pongo en el otro sentido, lo que va a hacer es que va a crear una iluminación global. Es muy interesante. Esta luz es muy chévere porque da un ambiente muy natural. Listo. La que sigue, me parece que es la que sigue, o si no, es una que sigue en un momento. Va a ser una función similar, pero ya no va a ser cuadrada, sino redonda. Bueno, antes de terminar con el quad, y de igual manera el quad, podemos cambiarle el color. A todas las luces podemos cambiarle el color. Podemos, a ver, jugar con la intensidad y la exposición. Entonces yo le voy a subir subámosle un poquito a la exposición. Vamos a abrir como el lente para que salga más luz, ¿sí? Entonces si yo voy a poner este cuadro en el techo, entonces tengo que ponerlo a ras de techo para poder que genere una iluminación así. Pero que en el render no se vaya a ver el techo porque si no se va a ver oscuro, ¿sí? Entonces, o si yo voy a hacer unas lámparas cuadradas de esas industriales que botan una luz así tenue, entonces yo hago el squat con el tamaño de ese tipo de lámparas. Bueno, voy a hacer una copia del squat y me lo llevo para acá. Digo copia. Entonces, aquí ya voy a venir a la configuración de este nuevo squat. Y lo que voy a hacer es que la voy a cambiar y lo voy a volver un disco. Sí, es la que yo les decía. Es el mismo squat, pero entonces ya no va a ser una superficie rectangular o cuadrangular, sino que va a ser un disco. ¿Sí? Va a ser circular. También puede funcionar. Por ejemplo, si yo la giro, la puedo poner en una ventana redonda, dando la intención de que está entrando algo de luz tenue por la ventana. Y esta va a generar una distribución de la luz de manera circular. Funciona igual que el squat, se configura de la misma manera, tiene un radio para darle el tamaño a la circunferencia. Puedo también activar el target como las otras luces también. Puedo cambiar el color, puedo jugar con la intensidad y con la exposición. Eh, bueno, este sí no. Entonces, otra cosa, tanto el quad como este disco o disc, también dependiendo del tamaño, en este caso del radio que trabajemos para esta luz,
el resultado de la sombra va a ser diferente. Entonces, si yo le aumento o le disminuyo, si yo le disminuyo al radio de la luz, entonces la sombra de la esfera sobre el piso va a ser mucho más fuerte, va a ser más marcada, y la difuminación entre la sombra oscura y la zona iluminada va a ser de pronto más corta. Si yo aumento el radio, entonces como la luz se va a distribuir de una mejor manera, la sombra empieza a desvanecerse un poquito, ¿sí? Ya no va a estar tan marcada. Bueno, el resto de configuración de elementos para configurar este tipo de luz es igual al del quad. Entonces pasemos a la siguiente. Le doy Shift sostenido y copio este hacia acá. Digo copiar. Venimos a la configuración de esta, entonces le doy clic acá en This y pasamos a una que se llama Cylinder o cilindro. Como su nombre lo dice, es un cilindro. Entonces, este cilindro lo que va a hacer es que va a generar luz alrededor de un cilindro virtual que hay acá. Tenemos un punto de luz acá, pero miren que hay dos círculos que generarían un cilindro virtual. ¿Dónde podemos ver claramente el cilindro? Acá en el reflejo del sinfín, de la pared sinfín. Acá se alcanza a ver la luz cilíndrica. Ese tipo de luz, ¿para qué nos sirve? Esa luz nos sirve, por ejemplo, si vamos a utilizar iluminación por medio de tubos, ¿sí? Esas lámparas de tubo. Entonces podríamos poner unas luces de estas cilíndricas, acomodándolo pues a la medida de la lámpara, y ella va a generar un tipo de iluminación muy similar a la que emite este tipo de lámparas. También sirve para iluminar de manera global un espacio, pero entonces la característica lumínica es diferente a la de las otras luminarias. Vamos a ver qué pasa con el cilindro y su configuración. Entonces, esta sí no le puedo activar target. Aquí la enciendo, la apago y la enciendo. De aquí le puedo jugar con el radio. La puedo volver más pequeña. Vamos la más pequeña. Entonces acá en el reflejo se alcanza a ver, es un cilindro. Le puedo dar más longitud. El tamaño de la lámpara también afecta la intensidad de la iluminación que genera, porque acá está configurada una intensidad y una exposición. Si yo la concentro en una forma pequeña, pues esa luz va a ser más fuerte. Pero si yo el elemento, el cilindro en este caso, lo estiro, lo estiro, lo estiro, esa intensidad de esa luz se empieza a difuminar, ¿sí? Ya no va a ser tan marcada, se empieza a difuminar poco a poco. Volvamos a la otra vez así pequeño para que sea un poquito más marcada la luz. Igual puedo cambiar el color. Yo no quiero que sea de color. Es decir, yo no quiero que sea blanco. De pronto con eso voy a iluminar unas luces neón. Entonces voy a hacer un letrero de luces neón. Entonces con esto puedo hacerlo. Le cambio el color. ¿Sí? Para que genere pues el ambiente que yo deseo. Sino que no se ve muy bonito sobre la superficie verde del sinfín. Pongámosle un color blanco a ver. Y le cambiamos el color a la luz del cilindro. Listo, entonces se le puede cambiar la luz, igualmente podemos jugar con la intensidad. Entonces digámosle aquí 8, subámosle a esto más a 10, ¿sí? Entonces, dependiendo del espacio que estoy iluminando, entonces juego con la intensidad y la exposición. Listo, bueno, entonces
Estos son los tipos de luz para interiores, para espacios interiores que vamos a utilizar. Aquí podemos ver a lo lejos un poco la diferencia entre cada uno de ellos. Hay otros dos tipos de luz que voy a seleccionar por acá y ya les digo cuáles son. Vengo acá. Entonces está el Skydon, que es compañero también de Distance, que son las luces para el entorno, ¿sí? Para iluminar los exteriores. Ahorita en el modelado ensayamos con un Skydon para mirar. Y hay otros dos tipos de luz, la fotométrica o photometric y la mesh. Esos tipos de luz no los vamos a usar nosotros dentro de este curso porque son luces más avanzadas. Esas luces funcionan no con la configuración que nosotros hacemos normalmente desde acá, desde el software, sino que tenemos que tener unos archivos que se generan normalmente por las empresas que producen elementos de iluminación, por ejemplo, digamos Philips, que crea, pues que ellos fabrican diferentes tipos de bombillos, entonces ellos normalmente sacan un tipo de archivo que lo comparten pues con las grandes constructoras y los grandes oficinas de diseño, donde ellos pueden incorporar el tipo de luz, en este caso, por ejemplo, que está sacando Philips, para aplicarlo a diferentes diseños que estén planteando. Entonces ya ellos saben que la luz que vamos a usar es de tal referencia de Philips. Entonces ellos vinculan ese archivo con la luz fotométrica. Entonces ya es una luz especial. Entonces por eso no las vamos a usar. Había algo de la luz que también, espere a ver, que por acá, de pronto se me pasó algo. Ah, listo. Voy a venir puede ser acá, voy a venir acá al 4. Ahí está. Lo que va a mostrar se puede hacer en cualquiera. Resulta que la configuración de las luces también me permite utilizar unas preconfiguraciones que trae el programa. Entonces, yo acá en color e intensidad encuentro el primer botón que es color, donde yo le puedo cambiar el color y eso lo hemos estado haciendo. Resulta que trae otras opciones, una que se llama Kelvin, otra que se llama Texture y otra acá que no tiene nombre, pero que lo que me va a permitir es escoger entre varios tipos de iluminación. Estos tipos de iluminación que vamos a ver acá a continuación es muy similar a lo que yo les decía ahorita de las luces fotométricas. Estos archivos que están ya vinculados con el programa en este punto dan unas luces especiales que fueron fabricadas pues por alguna empresa. Entonces, si yo quiero utilizar una de las que está acá en lista, cliqueo acá y vengo acá a la lista y empiezo a mirar qué tal son estas luces que están acá. ¿Sí? Hay varios tipos de luz. Entonces vengo y le doy esta, incandescente, fluorescente, y así cada una de estas me va a dar una característica diferente. Entonces pueden revisarlas, hay luces cálidas, frías, ¿sí? Entonces de pronto les gusta alguna de esas, entonces trabajan con una de ellas. Pero de igual manera después tienen que entrar a configurar la intensidad, la exposición y esto. O escogen un color, o escogen un tipo de luz de estas. Ya trabajar con luz Kelvin ya pues les puede ser un poco más complejo porque es una luz más avanzada que trabajamos con una medida diferente a la que estábamos trabajando solamente con intensidad y exposición. Entonces acá nos podríamos complicar un poco. Entonces les recomiendo que por ahora que estamos empezando, entonces solamente trabajen o con luz de color o con estas ya preconfiguradas, pero esta todavía no. Entonces voy a dejarlo acá en color. Listo. Esos son los tipos de luz que vamos a usar dentro del ejercicio de modelado. En un momento vamos a ver una práctica dentro del modelado que venimos trabajando. Entonces vamos a ubicar
de pronto dos luces, una luz interna y una luz externa, un sky down o algo, y vamos a mirar cómo se comporta pues el modelo. Bueno, después de ver la aplicación de estas luces en este plano sin fin, con estos elementos básicos, estas esferas, y ver la manera en que la luz y la sombra juegan dependiendo pues del tipo de luz y de la intensidad, entonces vamos a hacer la aplicación de estas dentro del modelado que estamos desarrollando. Vamos a crear algunos tipos de luz. Listo, entonces pasamos al modelado. En el modelado pues ya se habían creado unas cámaras previamente, una cámara interior y una exterior. Lo que yo hice para trabajar fácilmente fue ocultar los bloques que yo había repetido en estos costados. Fueron unos bloques que salieron de una copia, de varias copias, perdón, de este modelado que yo ya le había aplicado materiales, que ya estaba listo, igual que al tramo del andén y a la calle, y lo que hice fue agruparlo y repetirlo. A estos bloques yo les quité todo el mobiliario para poder que fueran menos pesados, pues que el archivo no se volviera tan pesado. Los oculté, entonces ¿cómo los oculté? Pues como los agrupé, utilizando el explorador, el explorador de escena, oculté esos grupos. En el video pasado les expliqué también cómo utilizar el explorador de escena a favor, pues dentro en el momento en que estuviéramos ubicando cámaras, ubicando algunos elementos dentro del modelado, que era apagando los elementos que no necesitamos y solamente dejando activos los que vamos a trabajar, en este caso cámara y luces. Pues todos los otros desaparecen, no se borran, solo se desaparecen de acá y quedan solo activos los que están acá encendidos. En este momento solo tengo cámaras, tengo la cámara exterior y la cámara interior con sus respectivos targets. Todavía no hay luces porque todavía no he creado ninguna de ellas. La geometría está acá apagada, pues ahí la acabo de encender para que miren que ella no se ha borrado, sino que yo apague el botón para que el explorador sea más fácil de trabajar. Listo, entonces vamos a crear la primera luz y la voy a crear en este espacio. Voy a ir a la pestaña crear, vengo al bombillo, busco acá dentro de los tipos de luz que me presenta el programa en estos momentos, que son fotométrico, estándar y Arnold. Busco las Arnold, que son las que voy a utilizar en este proyecto. Le doy clic, aparece pues el tipo de luz Arnold, que es, tiene un botón, solo botón, no se dejen engañar por esto, que pensaría uno que solo es un tipo de luz, pero no. Este es el botón para entrar a las luces de Arnold. Dentro de esta configuración de las luces podemos escoger varios tipos de luz, como les expliqué en el video de la práctica de las luces en los objetos básicos. Entonces vamos a iniciar con una luz tipo quad. Entonces voy a iniciar con esta, quad. Entonces voy a crear un quad en este punto. Entonces, listo. Voy a, espere que se me volteó, voy a borrar esta. La voy a crear de nuevo. Listo. Entonces ya creé mi primera luz. Ahora lo que voy a hacer es que voy a acomodar el tamaño del rectángulo de la luz al espacio. Entonces, no tiene que encajar exactamente en la medida del espacio, sino que lo que hago es que trato de que ese rectángulo encaje, o encaje no, perdón, quede dentro del espacio centrado. Vamos a ponerle un poco más, por ahí 3, o no, yo creo que más, por ahí 5 por 3. Y lo que voy a hacer es, con esta, seleccionar mover, la desplazo y la centro. Podría hacer una copia de esta, pero entonces primero voy a configurarla bien y luego puedo hacer una copia de pronto para poner por acá el interior de este espacio si queda muy oscuro. Por ahora voy a trabajar con esta. Ahora reviso los espacios a ver cómo quedar. Listo. Entonces tengo esta luz. Ahora voy a ver a qué altura está. Entonces me voy para una vista frontal. Y la luz está a nivel cero, está en el piso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Levantarla, pues elevarla. Como acá
y la elevo sin que vaya a quedar dentro de la placa. Ya no puede quedar dentro de la placa o dentro de un muro, porque entonces la luz se desaparece, queda ahogada por el volumen del elemento. Entonces listo, ahí ya tengo mi primer luz. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a esta ventana y voy a entrar a la cámara, entro a la cámara exterior. Entonces, vengo acá a la cámara exterior y lo que voy a hacer es que voy a previsualizar. Voy a venir acá y le voy a decir que me previsualice un render. Esperemos un momento. Voy a cerrar este. Entonces acá ya empiezo a ver un poco de luz dentro de mi modelado. Entonces recuerden que como ya y puse cámaras y ya empecé a poner luces, automáticamente la luz global que ayudaba a iluminarlos cuando estaba aplicando materiales, esa luz se desactiva y quedan solo activas las luces que yo voy a utilizar. Entonces, en este caso, veo ya como la luz que puse, la luz quad, empieza a iluminar el interior del espacio. De igual manera, aparecen unos elementos que, aunque no son luces, son materiales luminiscentes que creé y que en el video de materiales les expliqué cómo crear, ¿sí? Entonces, utilicé un material luminiscente para el letrero para la T y para la E en la parte interior. Y utilicé otro material luminiscente blanco para la E y la L que van sobre la hoja. Listo, tengo estos dos materiales luminiscentes que me ayudan de pronto a dar un poco de iluminación tenue y que ayudan a resaltar pues la imagen del lugar y la luz interna. Como es una escena nocturna en este momento, entonces puedo también traer una luz al exterior para que me ayude a iluminar esta parte de las sillas y de pronto del jardín vertical que tengo en esta parte. ¿Qué debo hacer? Pues hacer una copia de la luz, ¿sí? Entonces, ¿cómo la copio? Puedo venir acá, vamos a ver dónde pongo esta. Puedo venir acá y dar clic sobre esta luz para activarla. Entonces aquí ya la activé. Lo que hago es que voy a acá, Shift sostenido, y me llevo una de estas luces por acá para afuera. Le digo que es una copia. Vamos a ver. Acá se está viendo en planta, entonces ¿si es en planta? Ah, no, en frontal. Esta es la frontal. Entonces paso acá a la cámara. Vamos a ver cómo se ve. Listo, aquí se empieza a ver más claramente el exterior, la zona de las sillas exteriores, una banca que hice acá con planos seriados de madera sobre una zona verde y una planta enredadera sobre la pared de ladrillo. Listo. Pero entonces esta luz, como es una copia del quad, el quad recuerden que es un cuadro, en este caso pues un rectángulo pequeño que me genera una luz global, pero entonces él solamente da luz hacia abajo. En este caso pues que yo lo puse sobre en la parte superior de la placa, él me da luz hacia abajo, me ilumina el espacio abajo. Entonces, si yo la pongo a ese nivel, me ilumina este espacio, pero hacia arriba no me crea nada de iluminación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar el tipo de luz, ¿sí? Entonces, me voy para modificar ya que la tengo ahí seleccionada y le voy a decir que no es un quad, sino que de pronto es, vamos a ver qué podría ser, un point, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué pasa. Listo.
aquí en esta vista de la cámara veo como el point tiene un círculo grandísimo, entonces por ahí debo empezar a configurarlo, porque si no disminuyo el círculo, vean lo que va a pasar en el render. Como el círculo se está chocando con los elementos, entonces aquí en este punto donde toca el piso y el andén y la placa, y acá donde toca el muro, se genera una oscuridad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Disminuir el radio de ese círculo. Entonces, puedo disminuirlo, puedo hacerlo, volverlo un punto súper pequeño. Entonces, puedo decir 0,1. Se vuelve un punto pequeño que me genera una iluminación global en ese punto, pues, en el lugar donde lo estoy ubicando. También pero tengo que ser muy cuidadoso en el punto donde yo ubique el point, ¿sí? O la luz. Porque, por ejemplo, si el material tiene reflexión, entonces me va a reflejar un punto brillante. Acá se alcanza a ver casi que el punto acá brillante. Entonces yo debería pensar en que esa luz no debe estar a esa altura, sino que debe estar más alta. Pero antes de subirla también quiero mostrar algo. Esa luz me está generando esta sombra, entonces esa luz va a generar varias sombras. Entre ellas, mire, acá se ve muy marcada la sombra de la hoja hacia el muro. Si yo esto es una iluminación que todavía yo no tengo claro dónde están las lámparas, si yo hubiera puesto lámparas por acá, pues entonces le pondría la luz a eso y sí quedaría claro que se generan algunas sombras. En este caso una iluminación que está por ahí escondida y no sé en qué parte está, o sea, no sé por qué genera sombras. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero voy a desactivarle las sombras a esa luz. Entonces, me vengo acá a la configuración de la luz, bajo, y acá en sombras, en shadow, vengo acá y le desactivo las sombras acá. Entonces, ya esa luz va a iluminar, pero no va a generar ninguna sombra, ¿sí? Solamente es una luz que me va a ayudar a iluminar el espacio. Entonces, ahora sí puedo venir y subir un poco más la luz para que no se refleje ni en la T ni en ningún elemento reflectivo. Ilumino pues para que se vea esto, no me va a generar sombras a través de la pérgola ni nada, porque yo ya desactivé las sombras y pudiera entonces venir también y disminuirle un poquito la intensidad de acá, porque de igual manera pues es de noche y no está tan iluminado, ¿sí? Entonces ya ahí empiezo pues a jugar con eso. Ya cuando tenga lista la escena, pues entonces renderizo. En este caso pues ya se está demorando un poquito porque ya hay luces, ya hay muchos materiales, muchos objetos. Entonces la previsualización empieza a demorar un poco. Pero entonces acá ya ustedes alcanzan a ver un poco de cómo se ve el espacio interior, cómo se empieza a ver este espacio exterior con una luz que me ayuda a iluminar el ambiente pues de esa terraza. Em, Vamos a ver cómo se ve desde el interior hacia el exterior. Entonces lo que voy a hacer es que le doy la letra C, ¿verdad? Vengo acá, doy C y escojo la cámara interior. Igual acá, cuando ya hay luz, que se generan reflejos, que se generan diferentes texturas, entonces ya se demora un poquito hasta la previsualización, ¿sí? Entonces, pero esperemos un momento que se alcance a ver bien. Todo este ruido, esto que se ve por acá así como jaspeado, se llama ruido. Todo ese ruido va desapareciendo porque apenas está cargando la previsualización. Entonces,
todo empieza a desaparecer, todo ese ruido empieza a desaparecer y los materiales empiezan a quedar así lisos, brillantes, con reflejos, ¿sí? Empiezan a ver muy reales. La porcelana se empieza a ver con algo de brillo, es muy interesante. Si no, pues que hay que tener un poco de paciencia. Listo, pero como no podemos quedarnos esperando a que el previsualizador nos muestre cómo va el proceso, entonces vamos a pasar al siguiente paso. Vamos a poner una luz de día, un sky dome, para ver cómo cambia el modelado. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer es que, bueno, voy a cerrar un momento el previsualizador. Vengo acá a esta vista y le doy vista top. Vengo por acá hacia afuera y voy a ubicar un sky dome. Entonces vengo acá, crear, luz, Arnold Light y aquí vengo, puedo crearlo desde acá o podría utilizar esta, creo una copia, lo voy a poner como por acá, lo pongo acá y lo que voy a hacer es cambiarle, acá en modificar, lo cambio y le digo que ya no es un point, sino que es un skydome. Listo, ese skydome, vamos a ver qué, cómo afectó pues el modelado. Vamos a ir a la previsualización. La vista superior, vamos a ver. Como podemos ver, está muy quemado. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Voy a ver si apagando las primeras dos luces pasa, pues si me ayuda. Entonces voy de acá, del explorador, donde aparecen las luces, la primera luz que fue la interior, la segunda fue la de ambientación de la terraza y la tercera es el skydome. Entonces lo que voy a hacer es que voy a apagar las dos primeras a ver. Apago esta y apago esta. Veremos a ver qué pasó. Igual está pasando los dos. Bueno, miremos por ahora qué pasa. Listo, el skydome está muy iluminado. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiarle la intensidad. Como la otra no me seleccionó de acá, entonces la voy a seleccionar acá y aquí la voy a apagar. No me deja tan raro. La voy a dejar seleccionada ahí y vengo acá y la apago. Pero como sea la apago. Listo. Entonces, ahora qué voy a hacer. Vengo acá al Skydome, digo esta y le voy a bajar la intensidad al Skydome por acá. Intensidad acá. Entonces vamos a bajarle y le voy a poner un 2 a ver qué pasa. Sigue muy alta, entonces le voy a poner acá un 0,5. 0,5 y aquí le voy a poner un 1. ¿Sí? Empieza a bajar la luz, pero igualmente está todavía muy iluminado. Entonces voy a bajar acá a 0,2. 0,2.
Acá le voy a poner 0,1. La luz sigue activada. Está raro esto. No me estás haciendo caso la que apagar las luces de acá. Sigue activada acá. Listo. Sigue muy iluminada para mi gusto, entonces le bajo un poquito. A 1. No mucho todavía. Listo. Vamos a ver cómo se ve la cámara externa. Les vengo acá. Sí. Quiero apagar la luz. No sé por qué no funcionó la luz. Se me apagó de acá. Es que se me bloqueó esto. Aquí debería encender. No sé qué le pasó. Voy a encender los bloques. Si se bloqueó la ventana de exploradora. Voy a venir acá y la voy a cerrar y la voy a abrir. Está bloqueada. Y quería encender los bloques para que viéramos todo completo y apagar las luces y bajar la intensidad de los materiales. Voy a hacerlo de los materiales. Entonces, como estos materiales yo los creé para que se vieran iluminando como si fuera una escena nocturna. Entonces, si yo voy a sacar un render diurno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que venir a materiales y buscar esos dos materiales. Este es uno de ellos. Entonces, este es el primero. Le doble clic acá, activarlo y vengo acá a la parte donde dice emisión y le voy a bajar. Ya el material no va a generar ninguna iluminación. ¿Sí? Está apagado ya. Igual yo pudiera dejarle algo para que no se vea tan opaco. Y al verde, que es este, también puedo venir acá y decirle 0,2. A ver qué. Voy a cargar este. ¿Qué acabo aquí? Ah, no, ya. Listo. Entonces voy a activar
los bloques que apagué. Acá. Entonces, el doble clic acá y ahora sí enciendo el logo. Aquí lo abro. El doble clic acá y abro el logo. Si no le dan doble clic, no le permite activar todos los elementos. Al dar doble clic se activan todos los elementos que están dentro del grupo y así yo lo puedo encender. Entonces ya tengo ahí mis bloques todos encendidos. Entonces ahora sí yo quiero ir a la luz que me falta. Voy a encender esta. Lo que voy a hacer con esta es que la voy a apagar de acá. Y voy a ver, voy a ampliar esta. Voy a girar libremente, espere, a ver, con este órbita, quitar un poco. Voy a quitarle a este, que me quedó como con brillo. Voy a quitar un poquito. Acá en visión. No le ha cambiado. Aquí lo voy a poner 0,2. Listo. Entonces, ahí sí vengo y cierro esta. Y le digo que previsualice. Que haga una previsualización. Ya la configuración del motor de render, la revisión de la imagen envolvente y renderizar lo vemos en la siguiente clase. O sea, la próxima semana ponemos, pues configuramos bien la imagen envolvente, configuramos el motor de renderización y empezamos a renderizar. A ver, a este le falta algo. ¿Qué le puede estar faltando? Vamos a ver. Vamos a ver si ya les caído. No lo voy a bajar un poco. Está como un poquito bajito. Vamos a ver. Le voy a cambiar algo el material al verde. Voy a encender un poquito acá.
Bueno, igualmente ahí está cargando, se demora un poquito en cargar, aquí se alcanza a ver la vegetación y algunos elementos, pero entonces él demora un poco en cargar. Entonces, bueno, dejamos el video de la clase por hoy. De igual manera, pues ustedes ya esperarán que cargue bien el primer render, que aunque todavía no hemos configurado el motor, pero para mirar a ver cómo sale la previsualización. Y me enviarán pues pantallazos de lo que alcancen a avanzar. De igual manera, bueno, quería mostrarles acá, le voy a dar la P de perspectiva, salirme de la cámara. Quería mostrarles lo que yo les dije de arreglar el montaje pues para el render, para que no se viera el local solo, sino que se viera que él hace parte de de un bulevar donde hay varios locales similares, solo que este ya está ocupado, ¿sí? Para poder que se vea como inmerso dentro de otras construcciones. Bueno, hasta aquí dejamos el video. Espero que hayan entendido. De igual manera, pues estaré pendiente a cualquier